Servir. Y lo primero de servir es ir y hacer discípulos. Servir a Dios es ir y hacer discípulos. Todo lo que hacemos en esta organización, el EVA, es para ir y hacer discípulos. Nos congregamos para ir y hacer discípulos. ¿Tú estás resistiendo o tú estás obedeciendo lo que Dios dice? Porque acabo de decirles lo que Dios le mandó a la iglesia. A Paco, a Marisela, a Carito, a Dareli, que están aquí, Anita de San José. Vamos a retomar San José, chicas. Y ahí nos apoya Sanita, porque está ella con sus papás, hoy vino de visita, ¿verdad? Pero sí. Entonces, segundo, ¿tú resistes la voz de Dios o eres dócil a la voz de Dios? 3, dar a Dios, honrarle con el diezmo, la ofrenda. ¿Tú resistes la voz de Dios o tú permaneces en lo que Dios dice y está hablando? Dar. Así que este es nuestro llamado, porque mira, Dios nos ha rescatado de este mundo para que nosotros cumplamos su propósito. Y ahí dijo Jesús que nuestro propósito, nuestro llamado es ir y hacer discípulos. Yo sé que tradicionalmente esto no se enseña en las iglesias. Los pastores somos responsables de edificar iglesias de congregantes, no de discípulos. Las iglesias que tienen un relativo éxito son aquellas que discipulan. Hay iglesias que por muchos años fueron un modelo, porque la gente al llegar a la iglesia y tener un encuentro con Jesús no quedaba de congregantes, sino los invitaban a alguna formación de discipulado. Y el discipulado no se termina, no tiene fecha de caducidad. Dile al que está a tu lado, el discipulado no tiene fecha de caducidad. Ah, no, yo ya sé, yo ya terminé, yo ya no. Yo estoy muy ocupado, ahorita no puedo. Es que ¿a qué hora? Déjame decirte, chavo, la neta, esa es la neta de la vida cristiana. No congregarse, nos congregamos para ser discípulos. Si tú no estás viviendo en esta dimensión, realmente es como estar en un negocio y no tener ganancias. No va a haber resultado ahí. Ahora, mira cómo dice Tercera de Juan 2, dice, Tercera de Juan versos 2 y 3 dice: amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, esto es para los hijos, para los amados de Dios. Dios, cuando te habla así, te está diciendo lo que es mejor, lo que tú tienes que hacer para vivir en su amor. Amado, yo deseo. Y esa palabra griega que se traduce a nuestro idioma como desear, también es la misma que se usa para orar. Entonces, en otras traducciones tú verás que dice: amado, yo oro para que tú seas prosperado en todo. Pero también dice: yo deseo. Entonces nos está diciendo que el deseo de Dios, y por el cual tú puedes orar, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Tú puedes decirle: Señor, gracias porque me amas. Tú dices que soy tu hijo amado y heredero. Gracias porque tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Ahí se termina lo que está escrito. Chequen bien, Tercera de Juan 2 y 3. ¿Es todo? No, falta algo. Y esa es la condición para ser prosperado. ¿Cuántos dicen: Señor, prospérame, bendíceme? Aquí hay una condición. Dice: así como prospera tu alma. Tú vas a ser prosperado en la medida en que prospere tu alma. Entonces Dios nos está diciendo que lo espiritual tiene un poder que transforma. Lo espiritual no es para la iglesia un domingo, un rato. Lo espiritual te da la capacidad de vivir en este mundo y avanzar de una manera poderosa y sobrenatural. Entonces dice que en la medida en que prospere mi alma, yo voy a prosperar. Entonces Dios está hablando,
Prosperar, la palabra en el hebreo, aquí en el griego, tiene otro contexto, pero en el hebreo significa incluso romper límites, explotar, hablando de avanzar en medio de la adversidad y de los obstáculos. La prosperidad no consiste en caminar por una avenida larga y delante de ti sin ningún obstáculo. Nos está hablando de que los que prosperan son aquellos que están rompiendo límites, están haciendo estallar en mil pedazos los obstáculos que se ponen en su camino. Entonces, prosperar, ¿qué sería la pregunta? Prosperar en el alma. ¿En qué consiste prosperar en el alma? El alma es prosperada por dos cosas. ¿Quién se acuerda? He enseñado esto frecuentemente. ¿Quién me dice una o dos cosas que hace prosperar el alma? Grítalo desde tu lugar. ¿Quién recuerda? ¿Cómo prospera mi alma? Esa es una buena pregunta. ¿En qué consiste que mi alma prospere? ¿En que me congregue los domingos? Bueno, puede ser, pero depende. ¿De qué depende? Depende de que en mi alma, que son mi mente, mis pensamientos, lo que yo siento, lo que yo quiero, que esté siendo gobernada por dos cosas: el amor de Dios y la verdad de Dios. Si yo vengo a reunirme y el día de hoy pude recibir esta palabra, mi alma prospera en la medida en que yo me siento amado por Dios y vivo en la verdad, sabiendo que hay una nueva realidad, que aún todas las cosas son para bien a los que aman a Dios. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si yo vivo en la verdad, aunque esté en crisis económica, esté pasando necesidad, alguien en mi familia esté enfermo, estoy luchando con una familia tóxica, estoy en un matrimonio lastimado donde nadie quiere cambiar, donde si estoy viviendo una realidad totalmente distinta a lo que Dios quiere para mí, y yo vivo en la verdad, y hoy me fui lleno de la verdad, quiere decir que mi manera de pensar cambia, es renovada, y vivo en esa realidad, entrando en una capacidad sobrenatural para poder tratar con esos conflictos. Bien, entonces fíjate qué interesante. Tu alma es prosperada en la medida que tú vives en el amor y la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. El discipulado de la vida cristiana tiene como propósito llevar a las personas a vivir bajo el reino, bajo el dominio, bajo la influencia, la autoridad del reino. ¿Y en qué consiste eso? Que cuando el reino viene en tu corazón, en tu mente, va a gobernar el amor y la verdad. Dilo conmigo: amor y la verdad. Dilo otra vez conmigo: el amor y la verdad. No lo que yo siento, no, el amor. No lo que me parece, no, la verdad. Por eso Jesús dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, seguirme, tiene que hacer esto: niégate a ti mismo, tome tu cruz y sígueme. O sea, el Señor no nos está llamando a la comodidad de nuestro ego y de nuestro yo. La vida cristiana no se vive en la comodidad del ego ni del yo. Se vive cuando tú naces de nuevo y comienzas la vida en Cristo. Te sientes incómodo y mal de vivir en tu yo y en tu ego. Y muchas veces estamos resistiendo al Espíritu Santo, que nos está llamando a hacer un esfuerzo, el esfuerzo necesario. Me decía hoy Erika en la mañana: es increíble que haya lugares. Mis hijas fueron en plan misionero, Vania, Maguel y Charis, hace unos años, a un lugar en la sierra de Oaxaca, de Hidalgo. Ojalá hablaran de eso cuando comparten de esas experiencias. Pero nos decían que hay personas que para congregarse, ¿cuánto tiempo les toma, Magdiel, en llegar a la iglesia caminando en el cerro, entre las montañas? ¿Cuántas? 6 horas, 5 o 6 horas para llegar a la iglesia, y la reunión dura imagínate. Ok, así que bien, vamos a entrar ahora en los principios básicos para avanzar, siendo transformados en el propósito de Dios. Voy a hablar de 2 principios. Número 1, activa el mover sobrenatural en las aguas de la palabra.
activa el mover sobrenatural en las aguas de la palabra. Y número 2, activa cumplimiento profético, transformando el agua en vino. Me refiero a lo que nos dice Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 4, donde dice: porque un ángel descendía de tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. La palabra dice que en los días de Jesús, en el templo de Jerusalén, había un estanque donde los judíos acostumbraban lavar las ovejas antes de llevar al sacrificio. Así que era un lugar maloliente y sucio. Qué interesante que fue en ese lugar donde Dios dispuso que un ángel hiciera que las aguas se movieran. Y cuando las aguas se movían, ocurrían milagros. El primero que entraba en ese estanque era sanado de cualquier enfermedad. Había una multitud ahí esperando que se movieran las aguas para entrar. Qué interesante que eso sucede en un lugar donde Dios lava. Y la Biblia dice en Marcos, dice ahí en Marcos 6, que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret por causa de la incredulidad de ellos. O sea, que el problema no es si Dios tiene la capacidad de dar respuesta. El problema es si nosotros tenemos la capacidad de recibir respuesta. Si le estamos creyendo a Dios o si solamente es algo emocional, ¿no? Qué interesante que el lavamiento nos está hablando del efecto de la palabra, porque nos dice la Escritura que nosotros hemos sido lavados con la palabra. El agua es como la palabra que lava la mente y lava el corazón, quita lo sucio y lo renueva. Qué interesante, el agua se agitaba. Mira qué interesante, la palabra griega que se traduce a nuestro idioma como agitar, tarazó, significa turbar, despertar, alborotar, inquietar, revolver, conmover, alterar. Así que esas aguas se alteraban, dejaban de estar quietas y de pronto se movían y se alteraban. Y el primero que entraba recibía el milagro. Cuando dice que después del movimiento del agua, cualquiera que entrara quedaba sano, la palabra para movimiento del agua es taraché, muy parecido, que igual significa perturbación, disturbio, sedición, a un problema, significa problema también. O sea, cuando el agua se mueve, genera un problema. Hace que las cosas pierdan el orden que tenían y venga un cambio y una transformación. Así que lo que podemos ver aquí es que este es un principio básico de la vida cristiana, y es que el discipulado hace que nosotros activemos este mover sobrenatural. Porque esas aguas del estanque representan la palabra logos, o sea, lo que está escrito en la Biblia. Ese estanque es logos. Pero cuando se mueven las aguas ya es el rema de Dios, Dios está hablando. Es decir, que alguien de un discipulado es un estanque. Una persona que entra al discipulado de la vida cristiana se convierte en un estanque, un depósito de las promesas de Dios, de lo que Dios dice, y ahí está el estanque quietecito. Pero cuando viene el Espíritu Santo y empieza a hablar sobre lo que está escrito, y eso que está escrito empieza a hablar a mi vida, va a haber un problema, porque eso ya no hace que las cosas entren en un cambio y en una transformación. Provoca disturbio, alteración, alboroto. Se están moviendo las aguas. Entonces Dios nos llama en el discipulado al mover de estas aguas, que la palabra te empiece a hablar. Por eso aquí, mientras predicamos y enseñamos, Dios te está hablando. Dios te está hablando y cada uno está oyendo lo que necesita. Dios te puede estar corrigiendo, exhortando, haciéndote sentir mal. No es personal, pero eso pasa. Entonces las aguas se mueven en el discipulado. Una persona que más experiencia tiene en la vida espiritual no es la que tiene más años de ir a la iglesia.
Ah, yo ya tengo muchos años. No, yo ya sé. No, la persona que tiene experiencia en la vida espiritual es la que se ha vuelto un estanque. Un estanque, un depósito donde ahí está la palabra esperando ser activada. Y cuando entramos en el mover del Espíritu, el Espíritu te hace recordar una promesa y te habla con la palabra y te está hablando. Y cuando Él te está hablando, es poderoso lo que va a suceder. Amén. Entonces, y lo siguiente, y ahí en Juan 2, verso 11, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2, 11. Ahora vemos que aquí el agua se convierte en vino. Vimos acá en Juan 5, en el estanque de Betesda, que el agua se mueve. Y cuando el agua se mueve, cuando la palabra nos está hablando, el poder de Dios se manifiesta. Así que, por cierto, cuando Jesús vino al estanque, encontró a un hombre que tenía 38 años paralítico. Y Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el hombre le dijo: no tengo quien me meta. Como diciendo: mira cómo estoy, no me puedo mover. Y cuando el agua se mueve, no tengo quien me meta para entrar. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y esto es lo que ocurre en el discipulado de la vida cristiana. Los paralíticos se levantan y comienzan a caminar por sí mismos. Porque la respuesta de Jesús es: ya no necesitas que nadie venga y te meta al estanque. Tú levántate. Dile al que está a tu lado: tú levántate. Tú levántate a hacer frente a cualquier situación. Aunque nadie ore por ti, ni nosotros los pastores oremos por ti, en cualquier situación que estés, levántate. Es que ya tengo muchos años, levántate. Este hombre tenía 38 años. ¿Quién tiene más de 38 años con el mismo problema? Sinceramente. ¿Quién tiene más de 38 años con el mismo problema? De salud, problema económico, matrimonial, de familia. ¿Quién tiene más de 38 años? No te dé pena. Si hay alguien que tiene más de 38 años, dile: entonces ya, Señor, ya me toca. Ya me toca, ¿ok? Ya. Desde luego sabemos que no se trata de una medida de tiempo, ¿verdad? Se trata de que tú veas que aún en una situación que no cambia por tanto tiempo, el Señor hace que cambie. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? No, ni yo te voy a meter, tú te vas a levantar. Porque el Señor, la palabra viva, estaba con él. Las aguas se habían movido. Jesús le estaba diciendo lo que necesitamos oír. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser una bendición para tu familia? ¿Quieres que a través de ti tu familia me conozca y se salve? ¿Quieres iniciar un negocio? ¿Quieres casarte? Necesitamos que se muevan las aguas. ¿Quieres ser relevante donde tú estás? ¿Quieres ser una persona destacada? ¿Quieres ser una persona influyente que sirva a su comunidad y a los que le conocen? Y aquí en Juan 2 vemos cómo el agua se transforma en vino. Vemos cómo ese estanque ahora se vuelve vino. Y cómo esas tinajas también, que por cierto eran usadas para la purificación de los judíos, para lavamientos, para lavarse. Qué interesante, vemos aquí dos figuras de cuando las aguas de la palabra se activan y activan el poder sobrenatural de Dios. Vemos aquí que hay depósitos de limpieza. Y una vez más aquí estas tinajas donde se llenaron para transformar el agua en vino eran usadas para lavamiento. Quiere decir que entre más progreso tenemos en la verdad y el amor de Dios, nuestra mente es renovada, somos transformados, sabemos cómo resolver nuestros conflictos de fe, sabemos cómo seguir avanzando a pesar de que no veamos respuesta, pero vivimos confiados y seguros que Dios es el que tiene la última palabra. Amén.
el agua fue transformada en vino. Aquí en Juan 2, del 1 al 11. Y el vino, dice en Efesios, en la parte final de Efesios 5, dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay desorden, confusión, sino antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Wow, nos está diciendo que sí podemos tomar cerveza. Nos está diciendo que sí podemos beber vino. Jesús bebía vino. Si te puedes echar tus drinks, sí se puede. Dice: no te embriagues. Prueba, pero no te me emociones tanto. Entonces dice, ok, aquí la cena del Señor la servimos con vino. El Señor usaba vino, no era jugo de uva, era vino. Si fuera jugo de uva, diría jugo de uva. La Biblia dice vino porque es vino. Así que vino el vino a la cena del Señor. Pero dice: no te embriagues. ¿Por qué? Porque aquí nos habla de que cuando sube el nivel y llena, embriaga. ¿Qué hace el vino? ¿Tú has visto a algún borracho o a alguien que está mareado porque se echó sus drinks? La persona se perturba. La persona se vuelve extrovertida, dice lo que no diría en forma sensata. Algunas veces yo he citado a personas así para que me digan lo que me quieren decir. Y no me lo digan porque están inspirados por unos tragos, me lo digan a la cara. Pero no se animan. Porque el vino trastorna, perturba. Entonces, ¿de qué hay que embriagarse? Del Espíritu Santo. Es decir, que la palabra, en el discipulado, Dios nos ha llamado para que esa agua se convierta en vino, para que tú seas embriagado del amor de Dios, para que tú vivas borracho de la verdad de Dios. Estás borracho, ¿cómo crees? Yo no veo que nada pase y tú estás diciendo desde hace mucho y nada sucede. Es que estoy bien borracho de la realidad nueva que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Así que de eso sí hay que emborracharse, ¿ok? De eso sí hay que emborracharse. Así que, en conclusión, ¿en qué consiste esta experiencia auténtica de la vida cristiana? ¿En qué consiste? ¿Hacia dónde quiere Dios que lleguemos con el discipulado entendiendo esto? Esta activación de las aguas de la palabra en nuestra vida, que hacen que el poder sobrenatural se manifieste y seamos embriagados de la realidad de un Dios vivo que nos ama de verdad. Conclusión, lo que nos dice Marcos 12:24. Entonces respondió Jesús y les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Y luego dice en el 27: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Jesús estaba hablando de la resurrección. Incluso le preguntaron, porque pues yo creo que entre curiosidad y querer poner a Jesús en una situación difícil, alguien le preguntó: oye, a ver, si una mujer, un hombre se casó con 1, 2, 3 o 4 esposas porque murieron o por cualquier cosa, allí en la resurrección, ¿con quién se va a quedar? No, como aquel hombre que se fue al cielo después de 50 años de matrimonio, y al poco tiempo detrás de él le sigue la esposa, y la esposa llega, ahí entra y le da la bienvenida ahí el ángel, y entra a los cielos, al paraíso, y ve al esposo con amigos cotorreando, ambiente padrísimo, y lo ve la esposa y le dice: mi amor, y el esposo se espanta y la ve y le dice: no, era hasta que la muerte nos separe. Bueno, ¿tienes curiosidad?
También igual ve Marcos 12, 24 al 27. Jesús está hablando de la resurrección, pero ellos no estaban entendiendo y Jesús les dice: ustedes cometen un error, ignoran las escrituras y dos, ignoran el poder de Dios. Entonces, en el discípulado de la vida cristiana consiste en que tú sigas creciendo y te transformes en un estanque que deposita, un lugar donde habita la palabra. Ignoran las escrituras. Y puedo decirles que hoy en día en la iglesia hay mucha ignorancia sobre lo que está escrito en la palabra. ¿Cuántos aquí sinceramente han leído la Biblia completa una vez? Levanten su mano. ¿Cuántos han leído la Biblia completa una vez? Es decir, la gran mayoría no ha leído la Biblia ni la lee. Sinceramente, ¿quién leyó la Biblia esta semana? Esta semana, ¿quién leyó la Biblia? No quién estuvo en el discipulado o vio un estudio. ¿Quién leyó la Biblia? Gracias por su honestidad. Muchas gracias. Hay un grupo igual. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente venimos al domingo a que nos lean la Biblia. Ya ni Biblia traemos. Antes a los cristianos nos criticaban porque para todo andábamos con la Biblia, ya que, ¿te acuerdas? Que tu mamá las discipuló. Anímense, chicas, su mamá hizo un buen trabajo con ustedes. Fue así como estricta, pero hizo bien. Creo que sería mejor que las de ahora. Cambiaría una Estelita por muchas de ahora, que ni siquiera, como dice la gente, tan ni siquiera. Claro, por eso los papás no quieren discipular a sus niños, son los ignorantes. Yo era un ignorante y le dije a mi pastor: soy un ignorante, soy licenciado en economía, tengo una biblioteca de 2 por 2 metros cuadrados, pues soy un ignorante porque no conozco la Biblia. Enséñame, pastor. Y cuando yo fui llamado al ministerio le dije: Señor, nada más que a mí sí dame los mensajes, yo no quiero estar ahí batallando, tú dame la palabra, Señor, dame por favor. Y me daba el servicio completo, qué iba a orar, qué iba a suceder. Entonces Jesús les dijo: ignoran las escrituras. Realmente, ¿cuántos versículos? Levante la mano quienes se saben 5 versículos de memoria. Levanten su mano. Ok, gracias. Levanten su mano cuántos se saben 10 versículos de memoria. 10. Exacto. ¿Por qué pensamos que porque tenemos 30 años en la iglesia ya nada más es venir los domingos a agarrar información para seguir viviendo con los mismos problemas? ¿No estás cansado de eso? Eso no es lo que Dios quiere. Si tú pensaste que eso era lo que Dios quería con la iglesia, no, para nada. Ese no era el plan de Dios. Conclusión entonces, para activar la respuesta del poder sobrenatural, vivir una auténtica experiencia en la vida cristiana con Dios es: número 1, vivir con la autoridad de la fe, y 2, transformarte en un líder influyente que cambia tu mundo. Esto sucede cuando tú estás viviendo en el agua de la palabra, cuando tú vives en el agua de la palabra que está lavando constantemente tu manera de pensar, tus criterios, lo que sientes, lo que quieres, y haces que esa agua se convierta en vino. Tú serás una persona con autoridad. Queremos en este lugar formar personas, capacitar, entrenar, inspirar personas que vivan con autoridad, que entiendan por qué los cielos están abiertos y cómo van a hacer que el cielo se mueva en la respuesta que tú necesitas. Y 2, que seas una persona de liderazgo y de influencia. Muy bien, voy a pedirles acá que me apoyen, equipo de alabanza. Vamos a orar por esta palabra. Quiero invitarles a todos que pasen por acá al frente y me permitas orar por ti. Me permitas orar por ti para que aquí el Señor confirme esta palabra en tu vida.